Esta es la historia de la vida de una mujer que la llamaremos Cha Hee-shu, cuyo camino en la vida la llevó a ser una talentosa estudiante médica residente en su juventud. Sin embargo, optó por dejar atrás su prometedora carrera para priorizar su papel como esposa y madre de dos jóvenes. Nuestra dama Cha Hee-shu, una madre abnegada y esposa devota, quien se ve testigo de un incidente aterrador que congela su corazón en medio del caos, conociendo al Dr. Dong, quien será una persona importante para ella. Creía que su vida estaba en un equilibrio perfecto junto a su esposo, el Dr. Hee, aunque este hombre no tenía escrúpulos para traicionar a su esposa. Mientras el diagnóstico de una hepatitis aguda lanza sombras sobre su vida. En este momento más crítico de su salud, ella no puede contar ni con su esposo ni con su suegra. Con la única que podía contar era con su madre. Ella vuelve a ver al Dr. Dong, quien será su médico. Lamentablemente, nuestra dama escucha cómo su esposo y su madre no quieren donarle el hígado. Y peor aún, este frío esposo se va con su amante sin importarle la salud de su esposa. Aquí comienza el telón de fondo de la enfermedad y la traición, aunque ella podrá recuperarse de su salud por el momento. Cuando despierta, abalanza su ira hacia el traidor de su esposo por no querer salvarle la vida. Cha Hee-shu tiene hacia su familia un compromiso y dedicación incuestionables, renunciando a su carrera médica por amor a su hogar. Su esposo, el Dr. Hee, no la trata bien, así como su suegra. Después de la cirugía, ella deja de ser una esposa sumisa, ya que el ser ama de casa no era su destino. Nuestra dama se cansa, ya que recibió una nueva oportunidad de vivir. Se gasta todo lo que tenía en la tarjeta de su esposo porque este no le ha permitido vivir de manera independiente. Y ella no ha sido apreciada como se debía. Estando ya en este momento con su amiga, le alienta a que siga transformando esa nueva versión de Cha Hee-shu. Ya en la noche, viendo a nuestra dama a su esposo con mucho enojo, le da unos golpes de cariño a su rostro y luego se hace la indiferente al despertarse este sujeto. Ya hecha una nueva persona, nuestra dama no hace ninguna tarea en el hogar, dejando de ser la criada que todos usaban. Su madre le aconseja que retome su carrera médica, así que decide completar la residencia que había dejado hace años, y a sus espaldas su esposo pensaba que ella no lo lograría por ser mayor de edad. Aprueba su examen de residencia con las mejores calificaciones y se une al hospital de su esposo para practicar, conociendo cara a cara al amante de su esposo, que muy pronto ella se enteraría de este engaño. El esposo de nuestra dama casi le da un infarto al ver a su esposa y a su amante juntos. Terminando en la sala de emergencias, el Dr. Hee encuentra al cirujano guapo que operó a su esposa. Ahora los 5 trabajaban en el mismo lugar: su esposa, su hijo, su amante y el cirujano. ¿Qué equipo se le han juntado? A nuestra doctora Cha se le pide que debe hacer firmar un documento a un anciano enfermo. Este firma por la amabilidad y el trato de nuestra dama. Logrando su primera tarea de esta forma, conoce a una chica que será su compañera en algunas tareas. Pero nunca falta que su esposo la intimide para que no diga que ellos son legalmente casados por trabajar en el mismo lugar. El Dr. Hee le molesta el acercamiento de su esposa con el cirujano guapo, ya que nuestra dama le sonríe a este y a él no. En el hospital es un campo de batalla lleno de obstáculos. Ya en una reunión de equipo, el Dr. Hee hace un comentario que nuestra dama no aguanta y se ríe. Incluso da por fallecido a su esposo cuando le preguntan. En esa noche se encuentra además su hijo y el cirujano guapo. Nuestra mujer, ya casi independiente, se retira del lugar del encuentro con la compañía del cirujano
y su creciente relación despierta los celos del Dr. He, quien también está lidiando con sus propios demonios por tener una doble vida. El drama se vuelve aún más colorido cuando nuestra dama le lleva comida a su hijo y tiene que competir con esta compañera de trabajo. El hospital se convierte en un escenario de emociones y donde nuestra dama va en camino a ser una gran doctora, tratando de luchar por encontrar su equilibrio en medio de todo tipo de desafíos. En la casa de nuestra doctora aparece una joven que casualmente es la hija ni más ni menos del Dr. He, quien es compañera de su hija. A su vez, cuando nuestra doctora está limpiando, ve una factura de compra de su esposo de una pulsera a su saco, que justamente el traicionero le había comprado a su amante, pero para salvarse del momento le dice que se lo dará otro día. En el hospital, al momento de salvar la vida a un paciente, nuestra dama ve que una de las médicas tiene una pulsera. Esto la distrae de su trabajo, realizando mal el procedimiento para revivir al paciente y se desmaya. Este hombre le agradece por tal heroica acción de salvarle la vida. Para investigar, nuestra dama habla con la amante de su esposo, pero no logra ver que lleve una pulsera. Ya para ese momento, el Dr. He compra otra pulsera para dárselo a nuestra dama y justo el amante ve que tiene la misma pulsera que el traidor le había dado. Así se arma un problemón. El traicionero le aconseja a nuestra dama que renuncie, minimizando su potencial para ser médica. Aunque ya el Dr. He y su amante estaban festejando, todo se revierte porque este anciano que ella salvó es uno de los más que aporta y colabora en el hospital. Así que públicamente dice que él va a seguir colaborando siempre y cuando nuestra dama siga trabajando allí. Ya en un hotel, la novia del hijo de nuestra dama, quien también trabaja en el hospital, ve a su futuro suegro engañando a nuestra dama y como combo lo ve el médico guapo. Entonces confronta al médico He, pero niega las acusaciones y trata de encontrar el momento para contárselo a la doctora, pero no lo logra. Nuestra doctora encuentra a la compañera de su hija y esta le dice que fue a buscar a su madre, que es la misma amante de su esposo. Esta chica, sabiendo toda la situación de su madre, es muy cizañera porque envidiaba a la vida de su media hermana. La intriga ya estaba puesta en nuestra dama y justo esa noche tropieza con su médico. Una mañana nuestra médica trata de salvar la vida de uno de los pacientes de su esposo. Todos estaban en un momento de tensión por lo que pudiera pasar. Los dos médicos estaban preocupados más por nuestra doctora que por el paciente. El abrazo de estos dos fue histórico y la preocupación al extremo de casi quedar locos. La hija de nuestra dama se encuentra con su padre y la familia paralela que él tenía, cenando como si nada. La hija del amante la trató de la peor manera, haciéndola saber qué era lo que estaba pasando allí, lo que le hace sentir de la peor manera. Quien también descubre la infidelidad de su padre es su hijo mayor. Tristemente, ya todos sabían de esta traición. Comienzan los enfrentamientos de la hija de la madre y la hija de nuestra dama. Pero la hija de nuestra dama no se deja presionar ya por nada. Se va acrecentando las tensiones familiares por los secretos descubiertos y los lazos afectivos se entrecruzan en los desafíos profesionales. Los secretos finalmente salen a la luz, provocando una cadena de eventos que ponen a prueba los límites de los personajes, mientras nuestra dama conecta los puntos que rodean a su familia y el hospital saliendo a la luz, la traición por fin. Tristemente, las emociones fluyen y chocan en una mezcla de confusión, ira y decepción por parte de nuestra doctora. Llega el día del cumpleaños de nuestra doctora, donde se encuentra al parecer una familia perfecta. Pero no es así, ya que nuestra dama se enfrenta a los desafíos inimaginables mientras su mundo se tambalea por descubrir los secretos de su esposo. Ella aprovecha para saciar su ira con una dulce torta en el rostro de su esposo, mientras su amante los miraba de lejos. En una noche de tristeza encuentra a la chica que es novia de su hijo, que la saca de sus preocupaciones por un momento.
Nuestra doctora enfrenta a su esposo y a su amante, donde ella se entera que toda la familia sabía de esta relación, pero que no le habían dicho nada por la delicada salud de nuestra dama. De ahí tenía que aguantar ver a estos dos en el mismo lugar de trabajo, incluso cuando la madre de nuestra dama se encontraba delicada de salud. Nuestra doctora, al borde de un abismo emocional, recae nuevamente y necesita un donante, llevando a que los personajes se enfrenten a sus últimas pruebas. El doctor He, como perdón de sus actos, le dona uno de sus órganos. Incluso el médico guapo le quiere donar a nuestra dama, que al final fue rechazada. Todos lamentan el daño que le han causado a nuestra dama. Ella, decidida a resolver problemas pendientes, se prepara para una intervención médica crucial. Finalmente, nuestra doctora llega a su desenlace con un acto de redención y restauración, el gesto del doctor He otorgándole el divorcio. No se queda con el doctor guapo. Nuestra dama termina abriendo su propia clínica médica y siendo una doctora soltera feliz. El doctor He termina suspirando por su soltería, después de haber roto con la mujer que era su amante y viviendo con su madre.